Bien, vamos a hablar de simetría esférica y de cómo la ley de Gauss nos permite resolver problemas con esta simetría de una manera muy sencilla. Recordemos la ley de Gauss, nos dice el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es la carga encerrada en el interior partido por epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Y recordemos también que el flujo era el producto escalar del campo eléctrico por un vector que llamamos vector área, que en realidad es un vector cuyo módulo es el área y dirección es una perpendicular a la superficie siempre hacia afuera de la superficie. Bien, en realidad esto no es tan sencillo como siempre, sino que uno lo que tiene son trocitos de superficie y esos trocitos de superficie uno los tiene que ir sumando poco a poco porque este vector va cambiando, no es lo mismo en este trozo que en este otro trozo. Así que en la realidad la fórmula correcta sería algo así. ¿Cuál es el campo por diferencial de área? ¿Vale? Normalmente la ley de Gauss se refiere a una superficie cerrada, así que es una integral de superficie y se le ponen esos dos violines, digamos, y al ser cerrada se le pone este circulito cerrado. Y recordemos que este es el campo total de lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. O sea que yo podría tener cargas dentro y cargas fuera. Lo que pasa que si el problema tiene simetría esférica, toda la carga que yo tenga se tiene que ver igual desde izquierda a derecha, norte a sur, independientemente de la latitud. ¿Vale? Así que, ¿qué pasa cuando tenemos simetría esférica? Pues si yo defino aquí mi origen de coordenadas, da igual en qué dirección esté mirando, incluso hacia fuera del papel, todas las líneas que salgan de este punto se van a ver igual. Por tanto, el campo va a ser el mismo. ¿Vale? Si yo veo lo mismo desde cualquier dirección, pues no puede haber diferencias. Así que esto saldría de la integral y lo que nos va a quedar es que el flujo, en el caso de la simetría esférica, es directamente el campo en la superficie por el área de una superficie esférica. ¿Vale? Bien, vamos a ver un par de ejemplos. Fijaos en este que tenemos en la figura, ¿vale? Tenemos un cascarón. Cascarón significa que es hueco y que tiene un cierto grosor. En este caso vamos a suponer que el grosor es despreciable y por eso le llamamos la lámina esférica. Entonces vamos a definir R mayúscula como el radio de esa lámina. Vamos a suponer que tiene una cierta carga Q, que no sabemos, pero bueno, sabemos cuánto vale su densidad sigma. Ahora escribimos cómo se relaciona una con la otra. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el campo para distancias más pequeñas que R mayúscula y para distancias más grandes que R mayúscula? Bien, aquí tenemos una copia del enunciado. Y ahora, ¿dónde viene la magia? Como decía. Fijaos, si yo toda la carga Q la tengo sobre esta superficie, de tal manera que Q será sigma por todo el área de esa lámina delgadita, la pregunta es, ¿qué tenemos dentro de esta superficie esférica imaginaria de radio R más pequeño que R? ¿Cuánta carga tenemos aquí? Pues fijaos que no tenemos nada, toda la carga está por fuera. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Gauss? Nos dice, el flujo en esa superficie esférica más pequeña que R será, por un lado, el campo a esa distancia, por el área de esa esfera roja, y por otro lado, de la ley de Gauss, sabemos que esto es la carga en el interior partido por epsilon sub 0. Como no hay nada, esto es 0, y por tanto, el campo para distancias menores que R será 0. Estupendo. ¿Veis qué sencillo? Imaginaos que tuviéramos que hacer la integral. ¿Vale? Tendríamos que dividir esta superficie esférica en pequeños trocitos diferencial de área y hacer la superposición de Coulomb, pero fijaos, os podéis imaginar en un punto cualquiera, por ejemplo en este punto, los vectores tan infames que nos iban a salir. Bien, vamos con el otro, con el verde. En este caso queremos calcular cuánto vale el flujo del campo eléctrico para una distancia R mayor que R. Como tenemos simetría esférica, tenemos esta expresión. Esto valdrá el campo a esa distancia R por el área de la superficie en la cual calculamos la ley de Gauss, y esto será la carga en el interior partido por epsilon sub 0. ¿Qué carga tengo en el interior? Pues toda la carga, toda esa Q mayúscula que he escrito aquí en negro. Así que despejamos y nos queda que el campo será 1 partido por 4pi epsilon sub 0 Q mayúscula partido por R cuadrado. Pero, si os dais cuenta,
esto es la constante de Coulomb. Y lo que hemos obtenido es, otra vez, la ley de Coulomb. ¿Qué significa? Que si yo tengo una esfera uniformemente cargada con una cierta sigma y miro el campo en el exterior, pues es como si fuese una carga puntual en el centro de la esfera, ¿vale? No lo distingo. Pero si miro por dentro, no veo nada. Veo que el campo es nulo. Así que gráficamente, ¿qué pinta tendría el campo? Pues tenemos, esto es el campo, en función de la distancia, este es el radio, y lo que vemos es, para radios menores que r, el campo es 0, y a partir de aquí, es como si tuviésemos una carga puntual, ¿vale? Pero aquí no vemos todavía el campo, y a partir de aquí ya tenemos la ley esta de Coulomb, que es 1 partido por r cuadrado. Así que, dos cosas importantes. Primero, si hay simetría esférica, ¿vale? Esto se merece que le hagamos nos hagamos un tatuaje. Si tenemos simetría esférica, y eso hay que comprobarlo primero, hay que verlo por el enunciado, pues el flujo es tan sencillo como campo a una distancia por la superficie de la esfera a esa distancia. Y lo segundo que vemos es que el campo no es necesariamente continuo. El campo, a diferencia de otras propiedades, necesariamente continuo. Eso significa que el límite por la derecha y el límite por la izquierda es 0. Así que fijaos que yo he hecho aquí r menor que r mayúscula y r mayor que r mayúscula. ¿Por qué es eso? Porque, como digo, el límite cuando me acerco por la izquierda del campo es 0 y el límite cuando me acerco por la derecha del campo pues es k por q partido por r cuadrado. Bueno, si ya justo en el límite, pues sería la propia r cuadrado. ¿Vale? Así que acordaos de eso. Simetría esférica y que el campo no tiene por qué ser continuo. De hecho, una manera de saber si tenemos carga finita como esta, una lámina en un sitio, es mirar el campo por dos sitios, por dos ángulos, por dos radios en este caso. Así que si lo miro por un lado y veo una cosa y lo miro por el otro veo otra, la única alternativa es que ahí en medio haya una carga. Vamos a hacer ahora uno un poquito más difícil. En este caso tenemos una esfera, en vez de ser una lámina, tenemos una esfera homogéneamente cargada y queremos calcular de nuevo el campo a una distancia r, que vendría dado por esta distancia en rojo, más pequeño que r mayúscula, y la distancia a cualquier distancia mayor que r, que sería esta línea verde. ¿Vale? De nuevo, recordemos, la clave es el flujo en simetría esférica es igual al campo a una cierta distancia, sobre una superficie esférica, claro, por el área de una esfera de radio a esa distancia. Así que empezamos por el caso, en este caso, empezamos por el caso de fuera. ¿Qué pasa cuando r es más grande que r mayúscula? Estamos fijándonos en esta burbuja verde. Bueno, pues tendremos el campo por el área igual a la carga neta en el interior partido por epsilon sub 0. La carga neta en el interior es toda la carga, así que si despejáis el campo con la definición de la constante de Coulomb, nos queda de nuevo la fórmula de Coulomb. Es decir, el campo eléctrico visto desde fuera sigue siendo como el de una carga puntual que estuviese en el centro. Vamos con el caso de dentro, que en este caso es un poquito más difícil. Ahora tengo que llevar la cuenta de cuánta carga tengo aquí atrapada. Así que de nuevo, la parte del flujo es la fácil. Y la carga neta en el interior, pues será cuánto volumen tiene la esfera roja, será el volumen de una esfera de radio r, multiplicado por la densidad de carga. La densidad de carga, recordemos que es la carga neta, la carga total, partido por el volumen total de una esfera de radio r. ¿Vale? Esto sería la carga total de esto. Pero en mi caso no estoy encerrando una esfera de radio r mayúscula, sino r minúscula. Así que esto será la carga encerrada dentro de esa esfera, partido por epsilon sub 0. ¿Cuál es el volumen de una esfera de radio r? Pues 4/3 de pi r cubo.
Así que fijaos, 4pi con 4pi se simplifica, r cuadrado con r al cubo, me queda aquí una r. Por tanto, tendremos que el campo a una distancia r menor que r será ρ, r minúscula, partido por 3 epsilon sub 0. Si os fijáis, esto es la ecuación de una recta. Dependiente ρ partido por 3 epsilon sub 0 y la variable es r. Si hacemos un dibujo, donde esto es el campo eléctrico y esto es la distancia, fijaos que fuera tengo el de la carga puntual, así que dibujo el de la carga puntual, pero como dentro no es así, pues lo pongo en discontinuo, y ahora fuera así, ¿vale? Y ahora dentro tengo una recta que va de 0 a ρ por r mayúscula partido por 3 epsilon sub 0. Pero fijaos que ρ por r mayúscula partido por 3 epsilon sub 0, con esta definición de ρ que tenemos aquí arriba, será la carga total por r partido por 3 epsilon sub 0 por 4 tercios de pi r cubo, ¿vale? Así que, si os dais cuenta, esta expresión, el 3 se va con el 3, r cubo, perdón, este r cubo con r me queda r cuadrado, así que esto queda la constante de Coulomb por la carga total partido por r cuadrado. Luego en este caso, el campo sí que es continuo. Empieza en 0 y acaba justo en el mismo valor que en el límite por la izquierda de esta expresión. Así que aquí tendríamos un campo eléctrico lineal y aquí un campo que va como 1 partido por r cuadrado. Esto va como r y esto va como 1 partido por r cuadrado. Ya digo, en este caso es continuo. Así que las discontinuidades no las producen las densidades volumétricas de carga, sino las densidades superficiales de carga. Bien, vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Bien, aquí tenéis el otro enunciado. En este caso tenemos otra corteza, pero no es finita, es gordita, por tanto tiene volumen, no solo tiene superficie. Y definimos su densidad de volumen, ρ, como la carga total partido por el volumen de ese cascarón. ¿Vale? Ahora escribimos qué fórmula tiene. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico a distancias r, que pueden ser más pequeñas que el radio interno R1, entre R1 y R2, o más grandes que R2? Bien, pues aquí tenemos una versión del enunciado. Y primero definimos ρ. Esto en realidad no existe, ya os he dicho otras veces, lo que existe es la carga, ¿vale? Pero esto será la carga neta partido por el volumen, ¿vale? En nuestro caso la carga neta vamos a llamarla Q, y el volumen es el volumen de esta corteza amarillo fosforito, que será como si a una esfera de radio R2 le quito, le hago un agujero, que es una esfera de radio R1. Así que será el volumen de la esfera de fuera menos el agujero de dentro. ¿Vale? Ya tenemos nuestra ρ. En realidad voy a trabajar con ρ, que es más sencillo, pero bueno, veis que ρ no existe, lo que existe en realidad son las otras dimensiones. Bueno, como siempre, primero, ¿tiene esto simetría esférica? Pues parece que sí. Así que el flujo en simetría esférica será el campo a una cierta distancia por el área de una esfera que estamos colocando a esa distancia. Bien, empezamos por el caso de esta curva roja. ¿Qué pasa cuando R es más pequeño que R1? Bueno, pues vemos, como tiene simetría esférica, el flujo será E por 4pi R cuadrado, y esto será igual a la carga encerrada dentro de esta esfera roja, que veis no hay nada porque es un hueco, así que 0 partido por epsilon sub 0. Por tanto, el campo para distancias más pequeñas que R1 vale 0. ¿Qué pasa para esta esfera negra? Así cojo distancias R que se encuentran entre R1 y R2. Bueno, pues entonces el flujo, de nuevo por la simetría esférica, ¿veis qué fácil es hacer integrales así? Será la carga neta partido por epsilon sub 0. Vale, ¿cómo calculamos esa carga neta? Pues fijaos, esto es como una especie de regla de 3. Yo este ρ que he definido aquí
básicamente vale para lo siguiente. Si tú me das un volumen en metros cúbicos, yo multiplico por ρ y te digo cuántos coulombios tenemos ahí dentro. Entonces lo que yo quiero averiguar es cuántos coulombios tenemos dentro de esta esfera. Si os fijáis, entre 0 y R1 no hay nada, donde tengo es entre R1 y este R, que es la distancia a ese punto. Así que esto será ρ por el volumen de esa zona amarilla. Amarilla con las rayas negras encima. Por tanto será el volumen de esa esfera de radio R que va por fuera, menos el volumen de la esfera hueca, ¿vale? Porque es como si restásemos, como si eliminásemos material a una esfera densa de radio R, ¿vale? Bien, despejamos. Vemos que 4pi aparece en todas partes y lo que nos queda es que el campo en R será, por este lado tendré ρ por R cubo entre R cuadrado, que es ρ por R, así que es ρ por R partido por 3 epsilon sub 0, menos, y aquí tendré, el 4 se ha ido, el pi también, pues ρ R1 al cubo partido por 3R cuadrado. Así que de nuevo, un problema que por integrales nos parece imposible, pues veis qué rápido se hace. Y ahora vamos con la esfera verde. La esfera verde corresponde a una esfera imaginaria donde aplicamos la ley de Gauss. Fijaos que las esferas estas de Gauss no existen, ¿vale? Simplemente echamos la cuenta de cuántos agujeros de bala tiene cada una. Y de nuevo, por la simetría esférica, el flujo será igual al campo por el área, y esto será a la carga neta en el interior partido por epsilon sub 0. Pero de nuevo, la carga neta en el interior es toda la carga, ¿vale? Así que sea ρ por todo el volumen, pero fijaos que como todo el volumen es esto, ρ por todo el volumen es simplemente la Q del enunciado partido por epsilon sub 0. Luego nos queda de nuevo que el campo para distancias más grandes que el radio exterior es K por Q partido por R cuadrado. Así que, una vez más, si tenemos simetría esférica, visto desde fuera, el campo es como el de una carga puntual en el centro de la esfera. No somos capaces de distinguir, de hecho, si esto es una carga puntual, si esto es una lámina delgada, como en el ejemplo anterior, o si esto es un cascarón grueso. Visto desde fuera, todas las esferas son iguales, ¿vale? Eso es una consecuencia de la ley de Gauss. Bien, vamos a hacer un dibujo a partir de esto. Bueno, es interesante ver que el campo entre R1 y R2, en este caso sí que es continuo. Fijaos, si yo sustituyo aquí R igual a R1, pues esto se cancela. Y si yo sustituyo R igual a R2, de hecho lo que me queda es K por Q partido por R mayúscula al cuadrado, utilizando esta definición. Así que ahora sí que tenemos continuidad, porque no tenemos una lámina fina, sino lo que tenemos es una lámina gruesa. Así que vamos a hacer nuestro dibujo. Esta es la distancia al centro de la esfera. Esto es el campo, que es radial por la simetría. Aquí tendremos el radio interno. Aquí tendremos el radio externo. Y lo que vemos es, dentro la vida es aburrida, ¿vale? El campo es 0. Y aquí tenemos la ecuación de una recta. Fijaos que aquí la variable es, bueno, una especie de ecuación de una recta. Aquí la variable va con R. Luego, cuando esto es próximo a R1, esto va a ser 0. Y luego va creciendo hasta que nos acercamos a este punto. Así que voy a dibujar la parte exterior. Es como la de una carga puntual, pero solo veo eso a partir de R2. Así que esto va como 1 partido por R2. Y ahora, si estoy muy cerca de R1, esto es prácticamente 0. Si estoy muy cerca de R2, esto se pega aquí. Así que lo que voy a ver es una especie de recta que no lo es del todo, ¿vale? Me da igual el dibujo exacto, simplemente quiero que veáis la pinta que va teniendo esta expresión, ¿vale? Así que ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos la superposición en el fondo como de una especie de esfera hueca con una esfera normal, y eso nos da esos tres comportamientos.